Dios te bendiga. Hoy vengo a contarte algo que me costó lágrimas, traiciones y casi mi vida. Durante años estuve atrapado en una secta, los mormones. Lo que descubrí ahí dentro, no te lo enseñan en las misiones ni en el libro de Mormón, y te lo tengo que contar antes de que sea tarde. Mi nombre es Ariel. Nací en Utah, en una casa color durazno que siempre olía a café barato, aunque mi madre decía que era pecado tomarlo según sus amistades mormonas. Mi padre se llamaba Daniel, y aunque era mecánico, siempre traía las manos limpias a casa porque se las fregaba con jabón de mecánico antes de abrazarnos. Vivíamos con poco, pero éramos ricos en historias. Papá decía que un hombre con Biblia en la mano nunca estaba solo, aunque a veces parecía que ni él mismo creía esas palabras cuando miraba las cuentas de luz. Mi madre, María, había sido evangélica pentecostal en Texas antes de mudarse con papá a Utah, pero había dejado de ir a la iglesia cuando él empezó a trabajar los domingos. Mi hermana, Sofía, era 4 años mayor. Siempre llevaba una libreta en la mano, escribiendo poemas de cosas que no entendía a su edad: soledad, miedo y la muerte. Yo la amaba, pero me aterraba verla llorar en la habitación mientras escuchaba música con audífonos viejos. Ella me decía: Sam, hay cosas en este mundo que no puedes ver, pero sientes que te vigilan. Yo le respondía que era ridículo, que solo eran cuentos, pero en el fondo, yo también sentía a veces esa mirada fría de algo que me observaba cuando apagaba la luz. La pobreza no nos detuvo de soñar, pero sí de muchas otras cosas. No podíamos ir de vacaciones, no podíamos comer en restaurantes y no podíamos comprar ropa nueva más de una vez al año. Mamá recortaba cupones de periódicos mientras oraba en silencio, con lágrimas cayéndole en la Biblia que ya tenía las páginas amarillas. Era un hogar con grietas, pero yo me sentía amado, hasta que un día, ellos tocaron a nuestra puerta. Un sábado en la mañana, mientras papá estaba bajo el auto reparando el carburador y mamá lavaba la ropa a mano, tocaron la puerta. Abrí y los vi, 2 jóvenes de corbata, camisas blancas, pantalones planchados, cabello peinado de lado, mochilas negras. Sonreían como si no supieran lo que era el dolor. Hola. Somos élderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dijo uno, extendiendo la mano. Lo miré confundido. ¿Mormones?, pregunté. Así es. Queremos compartir un mensaje de esperanza contigo y tu familia, dijo el otro, con una sonrisa tan blanca como sus camisas. Mi madre apareció detrás de mí con el ceño fruncido. Gracias, pero ya conocemos a Jesús, dijo, intentando cerrar la puerta, pero uno de ellos puso un folleto con la imagen de una familia sonriente y un templo blanco que parecía un castillo. Dios tiene un plan para ustedes. Queremos invitarlos a una actividad para jóvenes esta tarde. Habrá comida y juegos. Comida gratis. Juegos. Yo tenía 14 años, hambre de pertenencia y de algo que me sacara del tedio de la casa. Mamá miró a papá, que había salido con las manos sucias. Él se encogió de hombros. Que vaya, María, no pasa nada. Ese fue el día que abrí la puerta que nunca debí abrir. La capilla mormona no era como las iglesias que conocía. Todo estaba perfectamente limpio, ordenado y olía a desinfectante barato. Me recibieron con abrazos y sonrisas, con jóvenes que se acercaban diciendo: hermano Sam, bienvenido. Me sentí visto, valorado, importante. Jugamos baloncesto, comimos pizza, tomamos jugo y después nos sentamos en un círculo mientras un líder de jóvenes, un chico de unos 20 años llamado Benjamín, sacó el libro de Mormón.
Comenzó a leer de Alma 32, hablaba de la fe como una semilla. Yo escuchaba, con el estómago lleno y con una calidez en el pecho que confundí con el Espíritu Santo. Dios tiene un propósito para ti, Samuel. Él te ama tanto que restauró su iglesia en estos últimos días, para que puedas encontrar la verdad completa, decía Benjamín, con voz suave y calmada. Cuando regresé a casa, mi madre me miró con recelo. ¿De qué hablaron? De Jesús, de Dios, de que hay profetas hoy en día. Su rostro se tensó. Ten cuidado, hijo. Yo la ignoré. Por primera vez, me sentía visto por personas que no eran mi familia. Comencé a ir todos los sábados. Me invitaban a actividades de servicio, a limpiar parques, a repartir alimentos a ancianos. Tomaban fotos sonrientes de nosotros mientras ayudábamos, y luego las colgaban en un tablón en la capilla con la frase, obra misional, llevando luz al mundo. Comencé a leer el libro de Mormón cada noche, marcando con lápiz versos que no entendía pero que me hacían sentir especial, y acontecerá que, si los gentiles se arrepienten, será bien para ellos, porque he aquí, Dios cumplirá sus convenios que ha hecho con los hijos de Israel. En la escuela, mis compañeros comenzaron a notarlo. Te volviste mormón, me decían con burla, pero yo me sentía superior, como si tuviera una verdad que ellos no conocían. Benjamín me decía que era un elegido y que había sido predestinado para esta iglesia desde antes de nacer. Me hizo sentir parte de algo grande. Papá no decía mucho. Se quedaba callado mientras yo le hablaba emocionado de José Smith, de las planchas de oro, de las visiones de ángeles. Mamá lloraba en silencio en su cuarto, orando con su Biblia, mientras yo me arrodillaba con mi libro de Mormón, pidiéndole a Dios una confirmación de que esa era la iglesia verdadera. Una noche soñé con un ángel que me entregaba un libro de oro. Me desperté llorando y emocionado. Al contárselo a Benjamín, él sonrió. Dios te está confirmando que este es tu camino. A los 15 años, me bauticé. Fue en una pileta dentro de la capilla, con agua tibia y miembros de la iglesia rodeándome con sonrisas. Llevaba un traje blanco, y el elder que me bautizó me dijo, con esto entras a la iglesia verdadera de Cristo. Al sumergirme, sentí el agua cubriéndome, aislándome del mundo, y por un momento pensé que me estaba ahogando. Al salir, todos aplaudían y cantaban un himno suave. Me entregaron una Biblia mormona y un libro de Mormón con mi nombre grabado en dorado. Cuando llegamos a casa, mi madre se encerró en su cuarto a llorar. Mi padre me dio una palmada en el hombro, pero no dijo nada. Mi hermana Sofía me abrazó, pero me susurró al oído, no confíes en todo lo que dicen, Sam. Yo no la escuché. Ya estaba atrapado. Después del bautismo, comenzaron las clases de seminario. Cada mañana a las 6 de la mañana, antes de ir a la escuela, debía ir a la capilla a estudiar las escrituras mormonas durante 1 hora. Nos enseñaban doctrinas de la preexistencia, que habíamos vivido con Dios antes de nacer, que habíamos elegido venir aquí para ser probados, y que si éramos fieles, podríamos convertirnos en dioses y tener nuestros propios planetas. Nos hablaban de José Smith como si fuera un nuevo Moisés, y del profeta actual como la voz de Dios en la tierra, infalible. Si el profeta hablaba, aunque contradijera la Biblia, era la voluntad de Dios. Nos repetían constantemente, obediencia es el primer principio del Evangelio. Si alguien cuestionaba algo, nos miraban con desaprobación. Aprendí a no hacer preguntas. Comencé a notar cosas extrañas. Una joven del grupo de jóvenes, llamada Emily, de 16 años, llegó llorando una tarde.
Nos dijo que el obispo había tenido una entrevista con ella a solas y le había preguntado detalles íntimos de su pureza sexual. Ella se sentía sucia, avergonzada, aunque no había hecho nada malo. Le dijeron que era para proteger su dignidad. Otro joven fue llamado al frente de todos y reprendido por ver pornografía. Lo humillaron públicamente. Decían que eso era disciplina, que era por amor. Yo comencé a temer que un día me tocara a mí. Vi cómo las familias que no pagaban el diezmo no podían entrar al templo y se les negaban bendiciones. A los jóvenes se nos decía que si no íbamos a la misión, estaríamos desobedeciendo a Dios. Me convertí en uno de ellos, con la sonrisa perfecta, el traje planchado, el hermano Sam que todos admiraban por mi fe. Pero por las noches, antes de dormir, miraba al techo de mi cuarto, sintiendo un vacío extraño. Tenía miedo de no ser digno, de no ser suficiente, de que Dios me castigara si fallaba en una regla. Una noche soñé que me hundía en aguas negras mientras voces repetían, indigno, indigno, indigno. Desperté sudando y corrí a mi libro de Mormón buscando consuelo, pero solo encontraba más reglas. A los 17 años, encontré en internet un artículo sobre la poligamia en la historia mormona. Decía que José Smith tuvo más de 30 esposas, algunas de 14 años, y que ocultó esto de su esposa Emma. Me sentí mareado al leerlo. Fui donde Benjamín y le pregunté, ¿es verdad? Su sonrisa se borró. Hermano Sam, hay cosas que no entenderás ahora, pero confía en el profeta. Él hizo lo que Dios le pidió. Por primera vez, sentí una grieta en mi fe. Me fui a casa y abrí mi Biblia, la que mi madre me había regalado. Leí Juan 14:6 y lloré, porque Jesús no hablaba de templos, ni de sellamientos, ni de profetas infalibles. Solo hablaba de Él como el camino, la verdad y la vida. Esa noche, mi madre me encontró llorando y me abrazó. Te amo, hijo. Dios también, no respondí. Tenía miedo. Si dejaba la iglesia, perdería a mis amigos, a mi comunidad, a mi identidad. Pero dentro de mí, la semilla de la duda había sido plantada. Un día, después de terminar la secundaria, me entregaron un sobre blanco con letras doradas en la esquina que decían, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Era mi carta de misión. Cuando la abrí, con todos los jóvenes reunidos aplaudiendo, leí en voz alta, Estimado Elder Samuel Rodríguez, se le ha asignado servir en la Misión México Ciudad Juárez por un periodo de 24 meses. La sala estalló en aplausos. Mi madre estaba en la parte de atrás, con lágrimas en los ojos, pero no eran de felicidad. Mi padre me palmeó el hombro con una sonrisa tensa. Mi hermana Sofía me abrazó tan fuerte que sentí que me decía adiós. Dentro de mí, algo se quebró. Pero no podía decir que no. Si rechazaba la misión, sería visto como indigno, como un fracaso ante Dios y mi comunidad. Así que dije que sí. Recuerdo el olor a polvo y calor al bajar del autobús en Ciudad Juárez. Mi nuevo compañero de misión, el Elder Martínez, un joven mexicano de sonrisa triste, me esperaba con un cartel hecho a mano que decía, Bienvenido, Elder Rodríguez. La primera noche me explicó las reglas, despertar a las 6:30 am, estudio personal 1 hora, estudio con compañero 1 hora, salir a predicar de 10 de la mañana a 9 p.m., 30 minutos para cenar. Planificar el siguiente día, dormir a las 10:30 de la noche, todos los días. Sin excepciones. Si rompíamos alguna regla, debíamos confesarlo a nuestro líder de zona. Si mirábamos a una mujer con deseo, debíamos confesarlo. Si dormíamos más de la hora permitida, debíamos confesarlo. Vivíamos vigilados,
controlados, temerosos de fallar. El presidente de misión nos daba metas semanales, 10 contactos diarios, 3 lecciones enseñadas al día, 1 bautismo por semana. Si no alcanzábamos las metas, éramos reprendidos en público. Nos decían que nuestras manos estarían manchadas con la sangre de las almas que no predicamos. Sentía un peso en el pecho cada vez que alguien cerraba la puerta en nuestra cara. Había días en los que caminábamos bajo un sol ardiente, con zapatos rotos, sin dinero para comer, dependiendo de los miembros de la iglesia local que nos daban frijoles y arroz. Una noche, el Elder Martínez colapsó de fiebre alta. Tenía 39.5 grados centígrados, pero nuestro líder de zona nos dijo por teléfono: oren y tengan fe. No rompan el plan. Mañana deben salir a predicar. Martínez me miró con ojos vidriosos, suplicando ayuda. Le di agua, oré con él, lo sostuve mientras temblaba de fiebre. Al amanecer, lo cargué hasta la casa de un miembro para que lo llevara al hospital. Si yo no lo hubiera hecho, habría muerto. Esa fue la primera grieta grande en mi alma. Durante las reuniones privadas con líderes, nos enseñaban cosas que no compartíamos con los investigadores, que si éramos fieles, nos convertiríamos en dioses de nuestro propio planeta con nuestras esposas, que Dios tuvo relaciones físicas con María para que naciera Jesús, un concepto que me estremecía. Que si alguien no se bautizaba en esta iglesia, no entraría en el nivel más alto del cielo, sino en un nivel inferior de gloria menor. Nos enseñaban rituales de saludos secretos que hacíamos entre misioneros para reconocernos en la eternidad. Nos hablaban de los templos, donde familias se sellaban para siempre, y donde solo los que pagaban el diezmo podían entrar. Una vez, un líder me mostró una lista de nombres de personas muertas que se estaban bautizando por los muertos. Me explicó que así les dábamos la oportunidad de ser mormones en la otra vida. Cuando pregunté, ¿y si sus familias no quieren eso?, el líder me miró con frialdad. No entiendes el plan de salvación de Dios. Cada domingo, en las capillas locales, me tocaba subir al púlpito para dar mi testimonio. Sé que José Smith fue un profeta de Dios. Sé que el libro de Mormón es verdadero. Sé que esta es la iglesia verdadera sobre la faz de la tierra. Decía esas palabras mientras sentía un vacío en el pecho. Era como repetir un mantra que no entendía, pero si no lo hacía, los demás pensarían que estaba dudando. Una vez, me detuve a la mitad, las palabras se quedaron en mi garganta, miré a las personas en el salón y quise gritar: esto no está bien. Pero en lugar de eso, terminé diciendo con voz temblorosa: en el nombre de Jesucristo, amén. Bajé del púlpito con las piernas temblando. Conocí a una joven llamada Rebeca durante mi misión. Tenía 17 años y quería aprender de la iglesia. Comenzó a asistir a las reuniones y las actividades, pero un día me pidió que le hablara en privado. Con lágrimas, me confesó que uno de los líderes locales le pedía que se quedara después de las reuniones para oración especial y que durante esas oraciones la tocaba de manera inapropiada, diciéndole que era la voluntad de Dios para purificarla de sus pecados. Me quedé en shock. No sabía qué decirle. Reporté al líder a mi presidente de misión, esperando justicia. Días después, el líder me confrontó y me dijo que estaba rompiendo la armonía de la iglesia, que ella estaba confundida y que no debía hacer acusaciones falsas. Rebeca dejó de asistir a las reuniones. Cuando pregunté por ella, me dijeron: es mejor que no vuelva. Está llena de confusión. Mi corazón se partió. Esa noche, lloré mientras oraba, preguntándole a Dios: ¿dónde estás en todo esto? Una noche, después de un día de predicación sin comida y con lluvia constante, nos refugiamos bajo un techo improvisado.
Mis zapatos estaban empapados, mis pies ampollados y mi estómago vacío. Miré al cielo oscuro y grité en silencio: Dios, si esto es tu obra, ¿por qué duele tanto? Sentí un vacío. No había consuelo. Solo el sonido de la lluvia. Mi compañero me miró y me dijo con voz rota: a veces pienso que si muero aquí, nadie se enterará. Esa noche entendí que estábamos siendo usados, que no éramos misioneros por amor, sino piezas en una maquinaria de control y crecimiento de una organización que se alimentaba de nuestra juventud, energía y obediencia ciega. Durante los entrenamientos, nos recordaban las historias de jóvenes que desobedecieron y murieron en accidentes, diciendo que era castigo de Dios. Nos enseñaban que si abandonábamos la misión, nuestro progreso espiritual se detendría. Que si fallábamos en pagar el diezmo, Dios nos quitaría las bendiciones, que si pecábamos y no confesábamos, nos esperaba la oscuridad eterna. Vivíamos con miedo de fallar, de ser indignos, de que todo fuera nuestra culpa. Un día, mientras predicábamos de puerta en puerta, un hombre mayor nos abrió y nos invitó a pasar. Dijo que era pastor evangélico. Nos sentamos y él sonrió con amabilidad. Sé que están trabajando duro, muchachos, ¿puedo leerles algo? Sacó su Biblia y abrió en Efesios 2, 8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sentí un escalofrío recorrerme. Yo había leído ese versículo antes, pero lo había ignorado. El pastor continuó: Dios los ama. No necesitan hacer obras interminables para que Él los acepte. Jesús ya pagó el precio. Me quedé en silencio, con un nudo en la garganta. Mi compañero me miró con incomodidad y dijo: gracias, pero ya tenemos la verdad. Nos levantamos y nos fuimos, pero esas palabras me siguieron durante semanas. Meses después, caí enfermo. Fiebre alta, vómitos, debilidad. Me llevaron a un hospital local. Mientras deliraba, tuve un sueño. Estaba caminando por un desierto, cargando un enorme saco lleno de piedras. Cada piedra tenía una palabra: diezmo, templo, obediencia, misión, reglas. Caminaba hasta que mis rodillas sangraron y caí. De repente, una mano se posó en mi hombro. Miré y vi a Jesús, con lágrimas en los ojos. Me dijo: déjalo, hijo. Yo ya llevé esa carga por ti. Desperté llorando. Los médicos recomendaron que regresara a casa por mi salud. Cuando se lo informé a mi presidente de misión, me miró con frialdad. ¿Estás seguro de que no es un pretexto para escapar de tu misión? Sabes que si te vas ahora, estarás incompleto. Sentí un miedo profundo. ¿Qué dirían mis amigos? ¿Mi iglesia? ¿Sería indigno ante Dios? Pero recordé el sueño. Recordé las palabras de Efesios. Y por primera vez, decidí decir que no. Regresé a Utah con el cuerpo débil y el alma rota. La iglesia organizó una reunión para dar mi testimonio de regreso. Subí al púlpito, vi las caras expectantes de los jóvenes y de mis líderes. Tomé aire. Aprendí muchas cosas en mi misión, pero también aprendí que Dios no me ama más o menos por lo que hago, sino porque soy su hijo. Hubo un silencio incómodo. Al bajar, un líder se acercó y me dijo: cuida tus palabras, hermano Samuel. Puedes confundir a los jóvenes. Volver a casa no fue un regreso, fue un entierro lento. La capilla me recibía con aplausos, pero yo solo veía rostros que no sabían todo lo que había vivido. Las sonrisas parecían máscaras y cada himno cantado me sonaba hueco. Las noches eran las peores. Tenía pesadillas con el desierto de mi sueño, cargando el saco de piedras, con voces susurrando indigno,
indigno. Me despertaba sudando, con el eco del pastor diciendo, por gracia sois salvos. Afuera, todos me llamaban Elder Sam con respeto, pero dentro me sentía un fraude. Ya no podía ignorar las dudas que ardían como brasas en mi mente. Un domingo, después de soportar otro testimonio dominical repetitivo, fui a casa y entré al cuarto de mi hermana Sofía. Ella siempre leía cosas raras, subrayaba frases en cuadernos, escribía poesía que nadie entendía. Esa tarde, sobre su cama, vi un libro que mi madre le había prestado, la Biblia de Estudio Reina Valera. Lo tomé con curiosidad y lo abrí al azar en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Me quedé mirando esas palabras, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Libre? ¿Libre de qué? ¿Yo era parte de la iglesia verdadera, o no? Decidí leer más, con miedo y hambre al mismo tiempo. Comencé a buscar información sobre la historia de la iglesia mormona en internet, con el corazón latiendo fuerte como si estuviera cometiendo un pecado imperdonable. Encontré documentos sobre José Smith y sus más de 30 esposas, incluyendo niñas de 14 años. Descubrí que el libro de Abraham, que supuestamente tradujo de papiros egipcios, había sido demostrado como una farsa por egiptólogos. Leí sobre los cambios doctrinales en el Libro de Mormón, que decían que Dios era espíritu al inicio, pero luego cambiaron a que Dios tenía cuerpo físico. Me quedé paralizado frente a la pantalla, leyendo historias de ex-mormones que habían sido expulsados por hacer preguntas, por investigar. Mi mundo comenzó a desmoronarse. Con el corazón temblando, pedí una reunión con mi obispo local. Era un hombre de rostro amable, con gafas y una sonrisa que antes me tranquilizaba. Obispo, he leído cosas sobre José Smith, sobre la poligamia, sobre el libro de Abraham, no entiendo. Su sonrisa se congeló. Bajó la mirada y suspiró. Hermano Samuel, hay cosas que no son para entender, sino para aceptar por fe. El enemigo pone dudas en nuestras mentes para desviarnos. Pero, ¿por qué Dios pediría a José Smith que se casara con niñas? ¿Por qué se ocultan tantas cosas? Su mirada se endureció. Samuel, si sigues investigando esas cosas, perderás tu testimonio. Satanás está usando tu curiosidad en tu contra. Tienes que arrepentirte y dejar de leer esas páginas. Mi mente gritaba, pero me quedé en silencio, con el corazón roto. Salí de esa oficina con lágrimas en los ojos. Una noche, mientras todos dormían, busqué en YouTube testimonios de ex-mormones. Encontré a un hombre que contaba cómo había dejado la iglesia después de 30 años, narrando exactamente las mismas dudas que yo tenía. Hablaba con lágrimas de cómo descubrió que Cristo ya había pagado por sus pecados y que la gracia era un regalo, no una deuda eterna de reglas y rituales. El hombre dijo algo que se quedó grabado en mí: la iglesia mormona no es el Evangelio. El Evangelio es Jesús. Él ya hizo todo. No necesitas ser digno de un templo, necesitas a Cristo. Apagué la laptop, me arrodillé en mi cuarto y lloré como un niño. Dios, si estás ahí, si realmente me amas, muéstrame la verdad. Los días siguientes fueron un infierno. Los líderes comenzaron a llamarme, a preguntarme si estaba bien espiritualmente. Me invitaban a entrevistas, insistiendo en que debía renovar mi testimonio. Cuando les dije que estaba estudiando la Biblia y que había encontrado contradicciones con las enseñanzas mormonas, comenzaron a mirarme como un traidor. Mis amigos dejaron de llamarme. En la capilla, las sonrisas se convirtieron en miradas de lástima o de juicio. Una tarde, Benjamín, el líder de jóvenes que me había reclutado, me visitó en casa. Se sentó frente a mí, con ojos rojos de enojo. Sam, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a tirar todo a la basura por leer cosas en internet?
No es solo Internet, Benjamín. He leído la Biblia. He visto las mentiras. Te estás dejando engañar por el adversario, estás cayendo en apostasía. Lo miré a los ojos, con lágrimas cayendo por mis mejillas. Solo quiero la verdad, Benjamín. Se levantó, me miró con rabia y dolor, y se fue, cerrando la puerta con fuerza. Durante semanas, me aislé. De día, ayudaba a mi padre en el taller. De noche, leía la Biblia y oraba. Me encontré con pasajes que desgarraron mis cadenas. Libro abierto Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Libro abierto Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Me di cuenta de que todo mi esfuerzo para ser digno no me acercaba a Dios. Me había convertido en un esclavo de reglas, de rituales, de control mental. Cristo me ofrecía libertad. Sin pagar diezmos forzados, sin rituales secretos, sin miedo a no ser digno. Una noche, mientras mi madre leía su Biblia, me senté junto a ella. No pude hablar, solo lloré. Ella me abrazó como cuando era niño. Lo sé, hijo. Lo sé, susurró, con lágrimas también en sus ojos. ¿Por qué no me detuviste antes? Porque tenía miedo de perderte, pero oraba cada noche para que Dios te abriera los ojos. La abracé más fuerte. Sentí un amor tan profundo, tan puro, que entendí que Dios estaba ahí, no en un templo, no en un libro adicional, sino en ese momento, en esa paz que llenaba mi pecho. Días después, recibí una carta de la iglesia, informándome que debido a mi apostasía, se iniciaría un consejo disciplinario. Fui citado ante un grupo de líderes. Me senté frente a ellos mientras leían cargos, predicar doctrinas contrarias, negar el testimonio de José Smith, leer materiales antimormones. Me preguntaron si me arrepentía. Los miré a los ojos y respondí, no me arrepiento de buscar la verdad. Uno de ellos, con frialdad, dijo, Samuel, lamentamos informarte que serás excomulgado de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sentí un alivio inmenso en mi corazón, aunque mis ojos se llenaron de lágrimas. Ya no era de ellos. Era libre. Al salir, el sol estaba cayendo, tiñendo el cielo de un naranja suave. Respiré profundamente y sentí que por primera vez en años, el aire entraba a mis pulmones sin miedo. Fui a casa, abrí mi Biblia y leí. Libro abierto Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sonreí entre lágrimas. Ya no era hermano Samuel de la secta mormona. Ahora era Samuel, hijo de Dios, libre en Cristo. Después de ser excomulgado, pensé que al salir sería libre, pero descubrí el peso del rechazo. Amigos que me juraron lealtad me bloquearon de redes sociales, líderes que me decían hermano ahora cruzaban de acera al verme. Sentí que había muerto para muchos. Los domingos despertaba con un nudo en el estómago, temiendo no tener un lugar a donde ir. Miraba mis camisas blancas y corbatas, recordando las madrugadas de predicación. Lloraba al pensar que había entregado mi juventud a una mentira, pero cada lágrima era una oración, cada sollozo un grito, Señor, no me dejes solo. Comencé a sumergirme en la Biblia, no como un manual de reglas, sino como una carta de amor de Dios. Leí en Salmos 34 horas y 18 minutos. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Por primera vez, no sentí condenación al leer la palabra. Sentí abrazo, esperanza y dirección. Descubrí que Dios no necesitaba mi perfección, necesitaba mi corazón. Un domingo, con el corazón temblando, me atreví a entrar a una iglesia cristiana local. Temía ser rechazado,
pero al entrar, una mujer me sonrió y me dijo, bienvenido, hermano. Esa palabra, hermano, sonó diferente. No venía de obligación, sino de amor genuino. El pastor predicó sobre Juan 3:16, y por primera vez entendí que Dios me amaba no por lo que hacía, sino por lo que Jesús hizo. Me arrodillé al final del servicio y entregué mi vida a Cristo, sin condiciones, sin contratos, sin diezmos obligados. No fue fácil. Despertaba con pesadillas, recordando las presiones de la secta. Dudaba de mi salvación, temía que Dios estuviera enojado conmigo, pero Dios fue paciente. Me dio nuevos amigos que me llamaban para orar, pastores que me visitaban, hermanos que me decían que yo era valioso para Dios. Cada día era un paso de sanidad, un recordatorio de que mi identidad no estaba en una organización, sino en Cristo. Un día, mientras oraba, sentí que Dios me decía, habla, cuenta lo que viste. Comencé a compartir mi testimonio en pequeños grupos, luego en redes sociales. Muchos exmormones me escribieron diciendo, yo también estoy saliendo, pero tengo miedo. Dios convirtió mi dolor en propósito, mi pasado en puente para rescatar a otros atrapados en el miedo y el control. Hoy soy libre. Libre de la culpa, de las obras vacías, de las doctrinas de hombres. Pero no estoy solo. Dios está conmigo, su iglesia me acompaña, y cada día descubro que la gracia es suficiente.